Pero vamos a darnos cuenta de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hacía cuando Él estuvo en la tierra y que lo sigue haciendo ahora en nuestras vidas. Allá en el libro de San Juan, su capítulo 5, del 1 en adelante, nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo, dice la palabra, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía a él, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La palabra del Señor nos habla, amados hermanos, de que dice que allí pues primeramente tenían una fiesta los judíos, ¿verdad? Pero en esa fiesta también estaba subiendo Jesús a Jerusalén. Y la palabra del Señor dice que allí cerca de la puerta de las ovejas había un estanque, ¿verdad? Ese estanque, amados hermanos, ya usted puede darse cuenta que un estanque es algo donde, ¿verdad?, se guarda agua. Ya puede ser ya una piscina, o puede ser, ¿qué le digo yo? Una pileta o algo grande donde el agua está allí. Entonces, ahí dice la palabra del Señor que allí donde estaban ellos, amados hermanos, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Escuche bien. Y dice, y en esto yacía una multitud de enfermos, o sea que había muchos enfermos allí. Habían demasiados enfermos. Pero dice la palabra del Señor que cada vez que ese ángel descendía a ese lugar, a ese estanque, el agua era removida. Y cuando el agua era removida, uno de ellos era, amados hermanos, que se metía y de ahí salía sano completamente de la enfermedad que tenía. Entonces dice la palabra del Señor que como habían bastantes enfermos, que habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque a un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía a el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero ahí nos damos cuenta de que cada uno de ellos esperaban su turno para poder entrar a ese estanque. Ya que no, amados hermanos, no era de todos los días, si nos damos cuenta, no era de todos los días, sino que de tiempo a tiempo, ¿verdad? Había un tiempo especial de la cual ese ángel descendía. Entonces aquellos que estaban enfermos esperaban ese momento para poder meterse allí a ese estanque, porque tenían fe de que al entrar allí, cuando el agua era removida, ellos iban a salir sanos. Pero había uno de ellos. Había un paralítico ahí, de la cual menciona la palabra del Señor, que estaba allí en Jerusalén, casi cerca de ese lugar, de ese estanque, la cual le llamaba Betesda. Pero como él no podía caminar, ni tenía quien lo llevase, o cuando él llegaba, otro ya había entrado al agua. Entonces él no tenía la oportunidad. Y no tenía también, como él decía, quien lo llevase cada vez que se podía llevar. Entonces nos vamos a dar cuenta de los milagros que el Señor Jesús hacía cuando él estaba en la tierra.
Muchas veces pensamos de que porque Jesús ya no está en esta tierra entre nosotros, ya no hay milagros, ya no hay prodigios, ya no hay sanidad. Créanme, amados hermanos, que el Señor sigue obrando, el Señor sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Pero más adelante del versículo nos vamos a dar cuenta lo que Jesús hizo con este paralítico que no podía llegar a ese lugar para poder entrar al agua y ser sano. Me imagino que este varón estaba desesperado, este varón estaba ansioso, estaba, amados hermanos, esperando la oportunidad, una oportunidad la cual no le podía llegar. ¿Por qué? Porque primeramente no tenía nadie con él que lo pudiese llevar. Y cuando él llegaba, ya otros habían entrado a ese lugar. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el 5. Dice, amados hermanos, y había allí un hombre que hacía 38 años, escuche bien, 38 años, yo no sé cuánto de tiempo tú tienes de estar en una cama, cuánto de tiempo tienes de estar tú yendo con los doctores, y la cual te dicen, esto tienes lo otro aquí y allá, o te dicen no tienes sanidad, o tienes que vivir todo el tiempo con medicina. Déjeme decirte que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Todo quiere un refuerzo, que usted se esfuerce para poder obtener lo que usted quiere, porque si no hay esfuerzo, no hay nada. Como hablábamos anoche, cuando un bebé tiene hambre, llora hasta que la madre llega y le da lo que él quiere. Entonces, nosotros no debemos de cansarnos de clamarle a Dios por nuestras necesidades. Quiero decirles, amados hermanos, que hay enfermedades que duran en nuestro cuerpo mucho tiempo. Por ejemplo, en mi persona, 14 años de sufrir un dolor acá en la boca del estómago, de la cual a 10 horas de la noche, a 10 horas de la madrugada, ese dolor se posesionaba en mi cuerpo, y cuando mi esposo me llevaba al hospital, llegando al hospital, el dolor ya no estaba. El dolor completamente desaparecía. Pero ese dolor estaba constantemente allí en mi cuerpo. Un dolor tan tremendo que me agarraba de la boca del estómago y luego se me iba para atrás, como afectándome los riñones, como afectándome, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, todo lo que es la parte de abajo. Y luego, después de eso, se me subía lo que es acá el cerebro, me agarraba dolor de cabeza y este brazo se me dormía. Pero cuando llegaba al hospital, los doctores no decían que era lo que yo tenía. Era una enfermedad de la cual los doctores no la podían ver. ¿Por qué? Porque era algo de la cual estaban dañando mi cuerpo. Pero en ese entonces no estaba sirviéndole a Dios, no estaba sometida a Dios, estaba, amados hermanos, como quien dice, con un pie adentro y el otro afuera, engañándome yo misma. Pero lo que les quiero decir es de que este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, estaba en una cama postrado, ya estaba cansado quizás de estar sufriendo lo que tenía. Como le puedo decir que estaba yo durante ese tiempo. Cuando, amados hermanos, dice la palabra del Señor que este varón quizás lloraba, gemía y decías, ¿por qué no puedo llegar a tiempo al estanque para yo poder y ser sano? Pero cuando Jesús llegó allí a ese lugar, amados hermanos, donde estaban todas las ovejas esperando ese estanque, que el ángel descendiese para que ellos pudieran entrar y ser sanos. Pero como este varón no podía, Jesús dice que él estaba viendo y conociendo la mente de este varón y se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, porque en el 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, mira lo que le dijo Jesús a este varón. Era algo tan lindo, tan especial de cómo Jesús
se compadecía de aquellos quienes estaban quebrantados, enfermos, quienes, amados hermanos, eran ciegos, paralíticos, sordos. Ahí estaba el Señor compadeciéndose de ellos. Ahora, amados hermanos, el Señor sigue compadeciéndose de nosotros. Aleluya. Yo te digo ahora, no importa el tiempo que tengas de estar sufriendo esa enfermedad. Si tú le sigues clamando a Dios, Dios tendrá compasión de ti. Pero no digamos, Señor, no sé por qué yo estoy así, o porque tú me estás castigando, o porque esto y por lo otro aquí y allá. No, usted clámele a Dios sin reclamo, sin reproche. Dígale, Señor, yo confío en ti, tengo fe en ti. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor te dice a ti hoy, ¿quieres ser sano? La respuesta la tienes tú, ¿quieres ser sano? Dice la palabra del Señor que cuando Él le dijo esta palabra, el Señor, amados hermanos, no hacía tantas cosas, solamente daba la palabra, una palabra de fe, y aquel paralítico se levantaba y empezaba a caminar. Aquel ciego abría sus ojos y empezaba a ver. Aquel, amados hermanos, aquel que estaba enfermo, se levantaba y era sano. Mientras que muchos de los que estaban enfermos estaban esperando que el ángel descendiese a este lugar llamado estanque, amados hermanos, llamado Betesda. Este varón le llegó a Jesús, a él, y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le respondió, amados hermanos, el enfermo, no tengo quien, oiga, porque este paralítico no conocía con quién estaba hablando. El paralítico no sabía a quién él tenía enfrente. Posiblemente tú no sabes quién ahora está contigo y te está diciendo, a ti yo te hablo, a ti yo te digo, levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. Bendito es el nombre del Señor. Y dice, amados hermanos, que aquel varón no conocía al que le estaba hablando, pero al escuchar esta palabra que le dice, quiere ser sano, él le responde y le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Esta fue la contestación de aquel paralítico hacia Jesús, porque no sabía que con quien él estaba hablando era Jesús, el que tenía los poderes, el que podía hacer todas las cosas. Él no sabía y por eso él le contesta de esta manera diciéndole, no tengo quien me lleve. Aleluya, santo es el nombre del Señor. En el 8 habla Jesús nuevamente y le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dos palabras importantes, la de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, ¿quieres ser sano? Y segundo, le dice él, levántate, toma tu lecho y anda. Amados hermanos, la palabra del Señor nos habla que cuando Jesús sanó a este paralítico, estaba siendo sanado este paralítico en un día de la cual, amados hermanos, estaba elegido para, ¿qué? Para descansar, me imagino, ¿verdad? La cual nadie podía hacer absolutamente nada. Porque dice la palabra del Señor acá, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. A Jesús no le importó que era día de reposo, ¿verdad? A Jesús lo que le importaba era hacer el bien, ayudar, tener amor al prójimo, ¿verdad? Hacer algo especial, hacer algo lindo, no importando el día ni la hora, sino lo que Jesús quería era
que ahí se viese su mano de poder. Cuando aquel varón escucha estas palabras, que él le dice, levántate y toma tu lecho y anda. Aquel varón, amados hermanos, ya me imagino cómo pudo haberse sentido, y se levantó y tomó su lecho y empezó a caminar. Y dice, amados hermanos, que ese día era día de reposo. Era día de reposo porque vamos a ver qué dice más adelante. En el 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Lo estaban regañando, lo estaban exhortando, lo estaban, amados hermanos, haciéndolo sentir mal. Porque como quien dice, ¿cómo pues? ¿Quién hizo esto? ¿O por qué lo hiciste? Si estamos en día de reposo, en día de descanso, en la cual no se puede hacer absolutamente nada. Pero quien lo estaba haciendo era Jesús, ¿verdad? Jesús estaba sanando. Jesús estaba, amados hermanos, dando esa palabra de poder. Esa palabra, amados hermanos, con autoridad. Donde le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Era Jesús quien estaba haciendo esa obra, que estaba haciendo ese milagro, ese prodigio en ese varón. Entonces dice la palabra del Señor en el 11. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Sé que Jesús no le preguntó el día de reposo, espérate, ¿verdad? Espérate que pase este día y ya veremos. No, Él lo hizo sin pensar que otros iban a murmurar, e iban a hablar, e iban a decir tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que Jesús quería era compadecerse de aquel varón que hacía 38 años que estaba postrado en cama. Por eso te digo ahora, no importa cuánto de tiempo tú tienes de estar enfermo, de estar postrado en una cama. Si el Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda, es porque el Señor ahora te quiere sanar, ahora te quiere levantar, ahora te quiere liberar de todo obstáculo de enfermedad en tu cuerpo. Porque cuando el Señor dice y da la palabra, amados hermanos, nuestro cuerpo tiembla porque la enfermedad sale de nuestras vidas. 14 años de estar sufriendo esa enfermedad, cuando Dios dijo, te levanto, te sano, aleluya, poderoso es el nombre del Señor. Dios hizo ese milagro en mi vida, porque no era una enfermedad, amados hermanos, común de la cual los doctores podían curar. No era enfermedad, amados hermanos, de la cual los doctores podían decir, bueno, aquí está este medicamento, con esto vas a tener, o te voy a operar y ya estás sana, ya estás bien. No, era algo que estaba destruyendo mi cuerpo. Amados hermanos, en ese entonces estaban dañando a mi cuerpo, estaban haciendo, amados hermanos, brujería, ¿verdad? Me estaban haciendo brujería porque, como les digo, en ese tiempo, cuando no estamos bien sometidos en los caminos del Señor, cuando estamos jugando, aleluya, de llevar el evangelio y no lo somos, cualquier cosa llega a nuestras vidas. Somos tentados por Satanás. Pero, amados hermanos, cuando Dios se indignó de mí, cuando Dios tuvo compasión y misericordia por mí, Él puso su preciosa mano y me limpió y me sanó y me restauró e hizo algo especial en mi vida. Y ahora yo le alabo y le glorifico de lo profundo de mi corazón porque el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida. Así es de que te digo ahora, no importa el tiempo que tengas de estar padeciendo de enfermedad, pues Jesús mismo en ese día le hizo que el paralítico se levantara y fuese sano de esa enfermedad. Mientras que los amados hermanos, los judíos estaban hablando y diciendo, ¿por qué? No es lícito, le decía, no es lícito llevar tu lecho en este día. O en otras palabras, quien hizo esta obra no era lícito porque es día de reposo. Pero veremos qué dice en el 11. Y le respondió él,
el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que manda no suplica, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Le estaban preguntando a los judíos al que era paralítico, porque como dice la palabra, ya no lo era, ¿verdad? Le preguntan, ¿quién fue el que te sanó? ¿Quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero como aquel varón no conocía a Jesús, quien había hecho la obra en él, dice la palabra del Señor que no hallaba que responder cuando ellos le preguntaron. Y dice acá, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Solo a él lo sanó el Señor Jesús, ¿verdad? Porque ahí donde él estaba él pidiendo misericordia. A él lo escuchó Jesús de Nazaret y fue por él y lo sanó. Y los demás estaban esperando que el ángel descendiese, aleluya, de ese estanque para ellos poder entrar y ser sanos. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, ¿qué nos da a conocer la palabra? Que muchas veces nosotros, cuando estamos enfermos, acudimos primeramente a lo terrenal y no a lo espiritual. Esto nos da a conocer la palabra del Señor. Porque si nos damos cuenta, en los primeros versículos dice que aquellos que estaban enfermos estaban esperando que el ángel descendiese, no estaban esperando a Jesús. No estaban esperando a aquel varón que lo podía hacer todo, no. Ellos estaban allí, estaban esperando que el ángel descendiese del tanque para ellos poder entrar y ser sanos. Porque ya muchos habían sido sanados de esta manera. Ahora, ¿qué nos dice la palabra y qué nos da a conocer? Que muchas veces nosotros primeramente acudimos a los doctores. No digo que es malo que usted vaya con el doctor, no. Porque eso también el Señor lo ha dejado para que los que tenemos poca fe acudamos con ellos. Pero los que tenemos suficiente fe, primeramente acudimos a Dios y luego, pues, ¿verdad? A lo demás. Entonces, a esto se estaba refiriendo Jesús de Nazaret. Porque él estaba viendo que aquellos varones estaban intrigados, estaban viendo, esperando en aquel estanque. No estaban buscando a Jesús, no estaban buscando, amados hermanos, aquel que traía la sanidad completamente, ¿verdad? Sino que estaba esperando que el ángel descendiese de ese estanque. Y por eso dice la palabra del Señor, que muchos hoy en estos tiempos están así. Están yendo a dejar todo su dinero con los doctores y no tienen remedio, no tienen cura, no tienen sanidad. Porque esto no es para que los doctores lo curen, si esto es para que la mano de Dios sea manifestada en tu vida. Porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y por eso dice la palabra del Señor. Dice, aleluya, después le halló Jesús, escuche bien. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este era el encargo no de los discípulos, no de los judíos, sino del mismo Jesús de Nazaret. Porque Jesús llegó al templo donde todos ya estaban reunidos. Ahí llegó Jesús y ve que estaba el que antes era paralítico y que ahora fue sanado, lo ve que está allí reunidos. Y Jesús lo reconoce y le dice de esta manera, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto es lo que encarga el Señor después de que hemos sido sanados. ¿Por qué, amados hermanos? Me llena esta palabra mi corazón, porque fue lo mismo que el Señor Jesús me dijo cuando Él me sanó
mi cuerpo, que tuviera cuidado, que me cuidara de mí misma, porque lo que él había hecho en mí, como dice la palabra del Señor, a él estaba encargando y le dice, mira, has sido sanado, no peques más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor de la que tenía. ¿Se da cuenta? Esto le estaba diciendo a aquel varón que tenía 38 años de estar postrado, le dijo Jesús. En el 15 dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era que le había sanado. Hasta entonces se dio cuenta aquel varón que había sido Jesús el que lo había sanado. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo. Esto, amados hermanos, nos da a conocer como también aquella mujer de flujo de sangre. ¿Cuánto han leído esa palabra? Aquella mujer, dice la palabra del Señor, que tenía, amados hermanos, 12 años de estar sufriendo, si no me equivoco, 12 años de estar sufriendo ese flujo de sangre. Y dice, amados hermanos, que ella había gastado todo su dinero con los doctores. Había gastado hasta el último centavo, se había quedado completamente sin nada. Y no había hallado cura para la enfermedad. No había sanidad para lo que ella tenía. Pero cuando ella escuchó mencionar a Jesús de Nazaret, que hacía prodigios, sanidades, entonces a ella no le importó. Ella salió corriendo en busca de ese llamado Jesús. Y dice, amados hermanos, que allí, entre aquella apretazón, ella no se quedó allí, diciendo, no puedo, no puedo. No, ella siguió hasta que pudo tocar el borde del vestido de Jesús. Y ahí Jesús se da cuenta que algo sale de él. Salió ese poder de él, porque aquella mujer fue sana de flujo de sangre. Pero, ¿qué pasó? Cuando ya no tenía nada, completamente nada, acudió a Jesús de Nazaret. Amados hermanos, esta palabra es para que comprendamos y entendamos que primeramente hay que buscar a Dios. Hay que clamar a Dios. Que no nos vaya a pasar como estos, que eran cantidades de paralíticos, cojos, ciegos que estaban esperando. Imagínese usted haciendo cola tal vez. Haciendo cola para poder entrar a ese estanque para recibir la sanidad. No sé si usted me está entendiendo lo que la palabra del Señor. Yo digo, creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué, amados hermanos, vamos a hacer tantas cosas si tenemos a un Dios que todo lo puede? Si usted siente que su fe es poca, dígale, Señor, auméntame la fe. Quiero ser sana, quiero ser sano para tu honra y tu gloria, para dar testimonio que tú eres mi doctor por excelencia. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, aleluya, que aquel hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Ahí está. ¿Por qué perseguían a Jesús? Porque creían que Jesús había entrado a invadir o amados hermanos, o hacerles caer la ley, porque ellos tenían esa ley de que en ese día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Pero Jesús hizo esa sanidad en este varón. Y por eso procuraban matarle, lo perseguían, amados hermanos, porque él hacía esas cosas en el día de reposo. El día del reposo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Todos los días de nuestra vida hay que adorarle, hay que glorificarle, hay que, amados hermanos, hacer todo lo que se pueda para Dios. Bendito es el nombre del Señor. No hay día de reposo, no hay día de descanso
para nosotros los cristianos, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Descansamos en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a volver a leer el 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. No había día de reposo, no había día de descanso. Jesús siempre trabajaba. Jesús siempre hacía las obras de la cual nuestro Padre lo mandaba hacer. Y por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos, que a Él lo perseguían para matarle, porque no lo querían por lo que Él hacía. Y esto es lo que sucede hoy en día. A veces caemos mal, ¿verdad? Nosotros los cristianos caemos mal. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, el Señor nos transmite su poder en nosotros para nosotros poder, porque no somos nosotros, sino es el Señor, el poder de Dios, el que hace todas las cosas a través. Nosotros solamente somos vasos de nuestro Padre Celestial. Y por eso dice la palabra del Señor, de que a Él lo procuraban matar porque Él hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora dice la palabra del Señor, con esto terminamos, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Jesús era enviado por Dios, ¿verdad? A hacer todas estas cosas en la tierra. ¿Y sabe qué? Que todo esto el Señor lo sigue haciendo en nuestra vida. Doy testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida. Doy testimonio de lo que Dios puede hacer hoy en tu vida. Tienes tal vez 30, 40 años o no sé cuánto de tiempo estar sufriendo con esa enfermedad. Dile al Señor, Señor, mi fe y mi confianza está puesta en ti. Yo sé que tú vas a hacer la obra como lo hiciste con este paralítico. Porque, amados hermanos, Dios se agrada, escuche bien, Dios se agrada cuando primeramente le clamamos a Él. Pero muchas veces cuando ya no tenemos o cuando ya no podemos, entonces acudimos a Él, dejándolo a Él en el último lugar. Y esto no es agradable para nuestro Dios Todopoderoso. No es agradable. Por eso hoy nos está hablando a través de su palabra, de que primeramente acudamos a Él. Primeramente acudamos a lo que está allá arriba, amados hermanos. Porque muchas veces cuando ya se nos acabó todo, entonces lo buscamos a Él. Y esto no es justo. Esto no es justo, amados hermanos, de que hagamos esto delante del Señor, ¿verdad que no? Entonces, amados hermanos, como aquel varón, como aquel paralítico, de la cual habla la palabra del Señor, de que él decía, porque no sabía con quién estaba hablando, tú tienes a un Dios de poder, tú tienes a un Dios que todo lo puede. Si en este instante tú tienes fe, tú vas a recibir. Poderoso es el nombre del Señor. A veces creemos conocerle, pero no lo hemos conocido de todo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Porque esto mismo pasaba conmigo. Cuando yo creía conocerle, pero no lo conocía de lleno. Cuando lo conocí de lleno, a través de su palabra, mi fe se fue aumentando y yo le fui pidiendo al Señor y el Señor hizo su obra en mí. Gloria a Dios, aleluya. Acá, amados hermanos, donde yo vivo, mucha gente puede dar el testimonio de cómo ellos me vieron, cómo yo llegué, amados hermanos, cerquita de la muerte. Llegué a pesar, escuche bien, creo que solamente mis huesos eran los que pesaban 68 libras. Eso llegué a pesar cuando estaba sufriendo esa enfermedad a causa de la maldad. Pero el Señor tuvo misericordia y me sanó, amados hermanos. Y sigue obrando el Señor en mi vida. Porque el enemigo no está contento. El enemigo siempre busca, amados hermanos, estorbar nuestro cuerpo.
como no puede quitarnos del camino, busca la manera de destorbarnos. Amados hermanos, poderoso es el nombre del Señor, para que estemos siempre con ayes, para que estemos siempre con dolor, para que estemos siempre, amados hermanos, llorando. Aleluya, pero lo que no sabe es que esto nos lleva al clamor. Lo que no sabe es que eso nos lleva a que busquemos más a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Así pues, amados hermanos, continúa adelante, continúa adelante. Si tú tienes una petición, déjalo aquí escrito, que vamos a estar orando y vas a ver cómo la mano del Señor